Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Una vez más, reciban un saludo de parte de este servidor. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por compartir cada mensaje. Esperamos, como siempre lo decimos, que cada mensaje y cada enseñanza que desde este canal, Verdad y Libertad, se comparte, pues, amados hermanos, esperamos que sea de bendición y que les pueda servir a cada uno de ustedes de edificación. Si es así, denle me gusta al video, déjeme su comentario. Si le ha bendecido su vida este mensaje o los mensajes que hemos enviado, pues les agradecemos de corazón que los puedan compartir. Lo mismo con este mensaje. Hoy venimos con un mensaje que yo sé que si ustedes se quedan hasta el final, es un mensaje que les va a bendecir mucho su vida espiritual y que les va a edificar muchísimo también. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, amados hermanos, lo he titulado Hacedores de Maldad. Hoy vamos a comprender un poquitico más a fondo el concepto de lo que es la maldad de la cual habla la Escritura. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a compartir la escritura. Libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Génesis, capítulo 6, del versículo 1, vamos a estar leyendo al versículo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así la escritura. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento, dice el texto, de haberlos hecho. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Cada uno de nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad, iglesia, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de comprender el alcance que tiene la maldad humana ante Dios. En este caso que estamos leyendo, la maldad del hombre en los tiempos de Noé fue el detonante que Dios, ¿cómo lo digo? Fue el detonante para que Dios destruyera casi que por completo todo lo que había creado. Pero aquí surge una pregunta muy importante. ¿Por qué cuesta comprender el alcance que la maldad tiene delante de Dios? Porque tenemos un problema con la percepción que tenemos del concepto de la palabra maldad. ¿Cuál es el asunto aquí? Normalmente se piensa que la maldad es lo que es moralmente incorrecto o lo que es moralmente pecaminoso para muchos. Sin embargo, amados hermanos, la palabra maldad también se refiere a cualquier cosa que cause daño con o sin el aspecto moral. Me explico. Una persona puede hacer maldad en contra de otra cuando comete adulterio con esa otra persona o cuando comete fornicación contra ella. Ese pecado es tenido, es comprendido como un pecado que va en contra de la moral. ¿Y qué es la moral? La moral es el conjunto o es un conjunto de normas, costumbres y valoraciones
que sirven para distinguir entre el bien o el mal, que sirven para distinguir entre lo malo y lo bueno. Pero de igual forma, se hace maldad si su acción no tiene nada que ver con algo necesariamente inmoral o que tenga una percepción inmoral. Por ejemplo, cuando alguien le enseña a hacer, cuando un maestro, a ver, pongamos un ejemplo, cuando un maestro de carpintería le enseña a hacer a un estudiante una mesa pasando por alto pasando por alto, digamos, los principios básicos de la carpintería o las normas correctas que la carpintería tiene para fabricar de manera adecuada esa mesa o cualquier mueble de manera igual, ese maestro le está haciendo maldad a ese estudiante. Y noten que esa acción no necesariamente es vista como algo inmoral. El término hebreo en este texto, amados hermanos, para la palabra maldad, es una palabra que designa todo lo que no está en armonía con el orden divino, y eso es muy importante. ¿Qué es maldad? Maldad no solamente es adulterar, fornicar, mentir, robar, quitarle la vida a otra persona, etcétera, etcétera. La palabra maldad implica, designa absolutamente todo lo que no está en armonía con el orden divino. Porque Dios es un Dios de orden, el reino de Dios es un reino de orden que estableció un orden, principios para las cosas. Entonces tengan en cuenta eso. Maldad, repito, en el hebreo, la palabra para maldad es una palabra que implica, amados hermanos, todo lo que no está en armonía con el orden divino. Eso es maldad. Cuando yo hago algo que va en contra del orden divino, estoy haciendo maldad. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que maldad es absolutamente todo lo que va en contra del orden de Dios. Hablamos de principios, hablamos de mandamientos. Ojo con lo que voy a decir aquí. Aún es maldad, ojo con lo que les voy a decir aquí. Aún es maldad hacer algo para Dios a mi manera y no a la manera de Él. Mire cómo nos hemos equivocado muchos de nosotros. Porque cuando vemos a un borracho, cuando vemos a un homosexual, cuando vemos a una prostituta, decimos él o ella está haciendo maldad. Su vida está llena de maldad. Pero ¿qué le parece a usted que yo le diga que si yo o usted, si nosotros estamos haciendo un servicio para Dios, si estamos haciendo algo para Dios a nuestra manera, conforme a nuestros principios, conforme a nuestras normas y no conforme a los principios y normas de Dios, eso también es maldad? Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 13. Mateo, capítulo 24, del 3 al 13. Vamos a mirar. Mateo, capítulo 24, del versículo 3 al versículo 13. Dice el texto de la siguiente manera. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, ojo con esto por favor, vamos a ir analizando la escritura. Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es importante comprender, ojo aquí, amados hermanos, es importante comprender que lo que Jesús les dirá a continuación tiene la intención de hacer comprender algo a sus discípulos para que estos no sean engañados. Ojo con esto. Versículo 5, dice el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. O sea, yo soy el ungido.
porque la palabra Cristo significa ungido, y dice, y a muchos engañarán. Por favor, subrayen muchos, o ténganlo en cuenta. Muchos, a muchos engañarán, dice ahí el texto. Ojo con esto. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ojo, amados hermanos, que es importante descifrar lo que Jesús quiso decir en este verso 5 y en el verso 11, que ahorita más adelante lo vamos a leer. Vamos entonces al verso 6. Dice entonces el versículo 6 lo siguiente. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ojo con lo que dice este versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, dice ahí el texto, a muchos. Otra vez, a muchos. Ojo que no dice a pocos, sino a muchos. ¿De qué habla Jesús en este verso 11 y el verso 5? Jesús dice que antes de él regresar a la tierra habrá un falso cristianismo engañando a muchos. Ojo con esto. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en el verso 5 y en el verso 11? Lo que Jesús está diciendo es que antes de él regresar a la tierra, aquí en la tierra, habrá un auge, un mover de un falso cristianismo. Y dice que ese falso cristianismo va a engañar a muchos, ojo, no a pocos, sino a muchos. Lo que Jesús está diciendo es que antes de él regresar en su segunda venida a la tierra, en la tierra habrán falsos ministros engañando a miles. Y eso es exactamente lo que ha venido sucediendo desde hace cientos de años, desde hace casi 2000 años. Ahora viene la consecuencia. Versículo 12. Ojo con esto, por favor. Dice el verso 12. Ojo aquí. Versículo 12. Dice entonces el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Presten atención a esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La pregunta aquí es, ¿cuál maldad? ¿A qué maldad se refería Jesús? A la maldad que hace el falso cristianismo al hombre que lo escucha. Presten atención a esto, amados hermanos. ¿De cuál maldad está hablando Jesús? Si ustedes han pensado que de la maldad que Jesús está hablando es del aumento en el homosexualismo, el aumento de la prostitución, la corrupción en nuestros jóvenes, en la música, etcétera, etcétera. Si ustedes están pensando que Jesús está hablando de ese tipo de maldad, están completamente equivocados. Ese tipo de maldad no puede enfriar el amor de otros hacia Dios. Ese tipo de maldad no puede enfriar la fe de otros hacia Dios. Jesús no está hablando de ese tipo de maldad. Es importante comprender esto. ¿De cuál maldad está hablando Jesús? ¿A qué maldad se refería Jesús? Pues la respuesta es a la maldad que hace el falso cristianismo al hombre que lo escucha. Porque es que y ahí es donde yo entiendo o tenemos que comprender la importancia de una sana doctrina, de una correcta enseñanza. Voy a ponerles un pequeñísimo ejemplo. Porque cuando yo voy a una mega iglesia donde el pastor me habla a mí del evangelio de la prosperidad y el único que está prosperando es él, entonces eso ha llevado, y se lo digo porque me topo con ese tipo de personas casi que a diario.
Esa es la circunstancia que ha llevado a muchos a apartarse de la fe. Eso ha llevado a mucha gente a dejar de congregarse, porque yo he escuchado que me dicen, pastor, a mí me dijeron que si yo pactaba con Dios 1.000.000, Dios me iba a dar una empresa, porque yo estaba orando por una empresa, pero nunca llegó. Eso es maldad. Cuando yo como un ministro tomo el evangelio de Cristo y lo transmito a mi manera, en base a mis principios, y uso mis propias normas para predicarlo, y no trazo bien la palabra, estoy haciéndole maldad a la gente que me está escuchando, iglesia. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque entonces te salvarás a ti mismo y a los que te escucharen. Es que esta cuestión es una cuestión, es que esto es algo delicado. El estar sentado en una congregación escuchando el mensaje de Dios es algo delicado, que mucha gente no lo ve desde ese punto de vista. ¿Y a qué me refiero? Se los digo crudamente y claro. Si ustedes están escuchando un evangelio que no es el de Cristo, ustedes creen que son salvos, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, mas no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y es un solo evangelio. ¿Eso qué implica? Que si yo estoy en una congregación donde a mí no me están enseñando el evangelio de Cristo, yo ni siquiera he experimentado ser una nueva criatura, y menos tengo salvación. Porque un solo evangelio es el que produce la salvación, y es el evangelio de Cristo, el cual ha sido tergiversado y manipulado y corrompido hasta el día de hoy. Entonces Jesús no está hablando, repito, de la maldad del hombre sin Dios. Él no está hablando de la prostitución, ni de la promiscuidad o del homosexualismo. No, Jesús le llama maldad a una falsa enseñanza de su palabra. Esa maldad, dijo, se multiplicaría al acercarse el tiempo de su segunda venida. Y eso es lo que hará y está haciendo que muchos que hoy escuchan ese falso evangelio se enfríen al punto de desertar. Noten que Jesús hace referencia a hombres y mujeres que profesan fe y amor hacia él. Por eso él dice allí, el amor de muchos, obviamente, hacia él se enfriará. Versículo 13, aquí. Mas el que persevere hasta el fin, dice allí el texto, este será salvo. Este verso deja completamente claro a quienes se refirió Jesús, a personas que lo seguían, pero por culpa de ese falso cristianismo desertarán de la verdad. La palabra griega, amados hermanos, traducida como maldad, en este versículo es la palabra anomía. Ojo, la palabra anomía está compuesta por una raíz y un prefijo. Nomos significa ley y el prefijo a significa sin. Entonces el significado literal de anomía es sin ley. También significa infracción, maldad, transgresión, iniquidad, impiedad. Se refiere al que rechaza la ley en rebelión, actúa y hace cosas sin sujetarse a la ley de Dios, aunque las haga para Dios. ¡Wow! Mire lo que es maldad. Entonces, aplicándola al contexto de una falsa religión, la maldad aquí se refiere a tergiversar con intención o con ella o sin ella el mensaje de Dios para salvación del hombre. Eso es maldad. Repito, si yo tomo este texto y lo aplico a mi contexto, al contexto de esa falsa religión que hoy se escucha, llamada cristianismo evangélico, la maldad aquí se refiere, repito, a tergiversar, ojo, con intención o sin ella, el mensaje de Dios para salvación del hombre. Eso es maldad. Alguien una vez me preguntó, pastor, si alguien tergiversa la palabra de Dios porque simplemente él recibió ese mensaje tergiversado, así lo aprendió y así lo enseña. ¿Hay algún problema con eso, amados hermanos? Quien tergiversa la palabra de Dios con intención o sin intención, igual está haciendo maldad, porque el producto de esa mala enseñanza
hace creer a mucha gente que es salva y que está correctamente enseñada delante de Dios cuando realmente no lo es. Eso es maldad. Lo que les dije hace rato, iglesia y amigos, servir a Dios a mi manera es maldad. Cuando vos te congregás, cuando vos ofrendás a tu manera y no a la manera de Dios, estás haciendo maldad. Cuando vos vas a tu congregación y adorás a tu manera y alabás a Dios a tu manera y no a la manera de Dios, estás haciendo maldad. Cuando vas a compartirle el evangelio a alguien y le salís con el viejo cuento que Cristo te ama y que Él tiene un plan maravilloso y esa persona que te escucha decir eso se come ese cuento, a esa persona vos le estás haciendo maldad porque le estás hablando de algo que no es cierto, de una mentira, de una falacia. Volvamos entonces, vamos a Mateo capítulo 7 del verso 13 al 23. Mateo capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo, Mateo capítulo 7 del 13 al 23. Sí, señor. Mateo capítulo 7 del versículo 13 al 23. Presten atención a esto. Jesús les dice a sus discípulos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué? Dice aquí, y muchos son los que entran por ella. No son pocos, son muchos. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son, dice el texto allí, los que la hallan. Vamos a leer el verso 15. Guardaos, miren lo que Jesús le dice a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ojo con esto. Mire que el mensaje es el mismo. ¿Qué enseñarían estos falsos profetas? ¿Qué es lo que estos falsos profetas les iban a enseñar? Les iban a enseñar, les iban a hablar de puertas anchas y caminos espaciosos. ¿Qué quiero decir con esto? Falso cristianismo, falso evangelio. Repito, ¿qué iban a enseñar estos falsos profetas? Iban a enseñar, iban a hablar sobre puertas anchas y caminos espaciosos. Ese cristianismo, ese evangelio facilista, ¿no? Venga que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, venga hermano, venga hermana, que Dios le quiere prosperar, Dios les quiere bendecir. No importa de doctrina, lo importante es que ustedes se sientan bien, vengan y escuchen el gran mensaje, y cuando van a ver el gran mensaje es un ministro que lee 1 o 2 versículos y lo saca del contexto y con eso se arma una predicación, entre comillas, y entonces eso se convirtió en una fábula, en un cuento, lo que Pablo le dijo a Timoteo, que en el posterior tiempo muchos iban a volver a las fábulas y fábula es un cuento, y para muchos ese tipo de enseñanzas son tremendas predicaciones, pero no hay una exposición de la palabra, no hay una exposición bíblica. Y eso es lo que está pasando hoy. Y mucha gente, ojo, no pocos, son muchos los que están siendo engañados. Lo triste es que cuando uno se levanta a defender el evangelio, entonces comienzan los mismos supuestos cristianos a señalarlos a uno. Eso es muy triste, pero es lo que está pasando y hay que seguirlo defendiendo. Eso no importa, que la gente se levante. O sea, cuando vos decidís levantarte en contra de la falsa enseñanza, pues los primeros enemigos que tenés ahí son los supuestos amados hermanitos cristianos evangélicos que están siendo engañados, y cuando viene alguien y les dice, amado hermano, perdóneme, pero usted durante todo su tiempo en el cristianismo le enseñaron que 2 más 2 son 4, déjeme decirle que 2 más 2 no son 4. Un ejemplo, ¿no? Pero es lo que está pasando. Convencer a alguien que ha sido engañado es difícil, es más fácil engañar a alguien que convencerlo que ha sido engañado. Bien, pues sigamos leyendo, verso 16. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Ojo aquí con esto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo, versículo 18. Dice el verso 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. Perdón, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora vamos a continuar a leer el versículo 21, donde el título es Nunca os conocí. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 23 y dice así la escritura. Presten mucha atención a esto. No todo el que me dice Señor, Señor, ojo con esto, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, vuelven y subrayan eso, por favor. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ojo, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ojo aquí, nunca os conocí, apartados de mí, dice el texto, hacedores de maldad. Ojo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este texto, escúchenme bien lo que les voy a decir, porque esto que les voy a decir es algo que nos tiene que llevar a todos a reflexionar, pero de manera responsable. Ojo con lo que les voy a decir aquí. Este texto ha sido leído, es leído y va a seguir siendo leído en muchas congregaciones en el mundo entero. Lo preocupante, amados hermanos, es que ninguno de los que van, de los que han estado, de los que están y de los que estarán en esas congregaciones, cuando este texto se ha leído, no, lo preocupante es que ninguno de los que están allí se preguntan si es posible que ellos sean uno de estos que vivieron toda su vida, ojo, están viviendo, han vivido y están viviendo y vivirán, que vivieron toda su vida convencidos de ser usados por Dios cuando ni siquiera Dios les conocía. O sea, me explico. Dentro de muchas congregaciones, dentro de todas las congregaciones, cuando los hermanos leen este texto, y leen, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, muchos en aquel día me dirán Señor, en tu nombre hicimos milagros, ellos dicen, ay Dios mío, ¿dónde estará ese tipo de gente que está haciendo eso y que está siendo engañada? Pero nadie asume que yo puedo ser uno de esos. Nadie asume eso de manera responsable. Siempre se piensa en otros, pero nadie piensa que yo puedo ser uno de ellos. La palabra hacedores aquí viene del griego ergasomai, que significa trabajar, poner en práctica. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Lo cual quiere decir que estos hacedores de maldad trabajaban por hacer maldad. ¡Wow! Estos hacedores de maldad trabajaban todos los días por ir a predicar ese falso evangelio. Trabajaban todos los días, han trabajado, están trabajando y van a seguir trabajando por ir a ser discípulos, por ir a evangelizar. Están trabajando por hacer esas casas de oración, que lo único que les importa es que allá vaya un poco de gente y que los que están yendo lleven más para pedir el diezmo y para sacarle dinero a la gente. Están trabajando por eso, por hacer maldad. Y esto es muy triste y a la vez delicado. Repito, es algo para tenerlo en cuenta y para autoexaminarnos nosotros mismos, amados hermanos, frente a la palabra. ¿Por qué? Porque es posible que algunos de nosotros seamos unos de aquellos tantos. Ahora comprendemos quizás un poquito más lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Ojo con esto, iglesia, amados amigos. Pastor, si usted me está escuchando, ministro, usted que me está escuchando, hermano, que usted que me está escuchando, yo les hago un llamado a todos, iglesia, hermanos.
nosotros tenemos que estar muy plenamente convencidos que eso que nosotros estamos haciendo para Dios y decimos que estamos haciendo para Dios, lo estamos haciendo a la manera de Él, usando los principios de Él, las normas de Él, los preceptos de Él y no los nuestros. Yo como ministro y como pastor tengo que estar convencido que los mensajes que yo comparto a nuestra congregación sean mensajes conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. Sean mensajes conforme al pensamiento y al corazón de Dios y no conforme a un pensamiento mío, no conforme a una fortaleza mía, que es un pensamiento errado que va en contra del propósito y la voluntad de Dios. Entonces, des en cuenta, iglesia, que hacer maldad no es solamente masturbarse, no es solamente adulterar, fornicar, robar, quitarle la vida a alguien. Nosotros, como cristianos, podemos hacer maldad cuando estamos predicando un falso evangelio, cuando estamos tergiversando un mensaje, una palabra, cuando estamos haciendo discípulos en base a una mala enseñanza que nos dieron y por eso yo soy un mal discípulo, ahora yo creo un mal discípulo. Eso es maldad. Cuando vas y le decís a la gente que no conoce a Dios, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, estás haciendo maldad. Cuando te sentás a discipular a alguien y no lo estás discipulando conforme a los principios, los planes, la voluntad y las normas de Dios, allí con Biblia en mano, sirviendo a Dios, entre comillas, estás haciendo maldad. Pablo escribió en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Vamos a compartir la escritura. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, perdóneme, sí, capítulo 2, del verso 1 al 12. Dice así el texto. Es lo que Pablo le dijo aquí a la iglesia de Tesalónica. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen engañar, es lo que Pablo les dice. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y la apostasía, interesantemente, lo que estamos viendo hoy en auge en el mundo entero. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, ojo con esto, hermanos, el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Es el espíritu anticristo que se viene moviendo en el mundo desde cuando Pablo escribió esto hasta el día de hoy. Y ese espíritu de anticristo es lo que está haciendo que muchos hombres, que muchos ministros de Dios que comenzaron siendo fieles al evangelio, hoy se hayan tergiversado por dinero, por poder, por fama, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya está en acción, repito, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, dice el texto allí, mentirosos. Ojo con eso. Inicuo, dice el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Con qué? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Y cómo están engañando a mucha gente hoy? Con señales y prodigios mentirosos. Desafortunadamente, la mayoría de cristianos hoy creen que el poder de Dios hoy, que la manifestación de Dios hoy implica milagros y señales. Y no estoy diciendo que Dios no haga hoy un milagro, lo puede hacer. Pero es que vos no te podés basar
a que quien haga un milagro, una señal, entonces es un nombre de Dios. Y en eso se está basando hoy mucha gente dentro del cristianismo. Versículo 10. Dice ahí el verso 10. Con todo engaño, ojo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Otra versión dice, y con todo engaño y maldad. Aquí la Reina Valera 1960 utiliza la palabra iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es maldad. Para los que se pierden, ojo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Mire que lo que hoy muchos ven y sienten y disciernen que supuestamente es el poder del Espíritu Santo, resulta que es un poder que Dios lo mandó y no es necesariamente el poder de su Santo Espíritu, sino que es un poder que Dios mismo mandó engañoso para que estos hombres y mujeres sigan creyendo en esa mentira. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amados hermanos, nosotros no podemos pasar por alto que Satanás trabajará mediante el anticristo con poderes y milagros. Así como los magos de Egipto imitaron los milagros de Moisés, así Satanás ha imitado, imita y seguirá imitando el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo. Lo ha hecho y lo ha logrado y lo logrará. Y logrará, amados hermanos, que el mundo lo acepte y lo adore. Hoy, desafortunadamente, los hombres prefieren creer una mentira que creer, amados hermanos, a la verdad. De modo que tengan cuidado con la maldad. Cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado de lo que creemos, porque lo que vos crees es exactamente lo que vas a enseñar. Perdóneme, yo hago una pequeñita reflexión responsable. Yo sé que alguien puede estar pensando, bueno, entonces este calvo que me está hablando aquí, se cree que sabe, que tiene la verdad. Y aquí es donde yo entro en algo, en un asunto. Cada uno de nosotros tenemos que estar plenamente convencidos que lo que enseñamos es la verdad. Y tenemos que tener convicción de eso porque necesitamos defender esa verdad. Yo comprendo, ojo, yo comprendo que yo les puedo estar diciendo que esta enseñanza, como se las planteé, que los textos que usé los interpreté correctamente, y yo les puedo hablar de una verdad. Pero también sé que otro ministro les puede enseñar a otra cosa y él mismo está diciendo que esa es la verdad. Porque hoy todo el mundo tiene sana doctrina. Pero yo he escuchado a muchos de hablar de sana doctrina y no hay sana doctrina. Ok, el punto es este. No hay aquí en Cali, porque transmitimos desde Cali, Colombia, no hay en Cali, ni en Colombia, ni en el mundo entero una oficina del cielo que sea atendida por ángeles, donde alguien pueda llegar a esa oficina y decir, ve, Ángel, por favor, necesito que me haga un favor. ¿Usted me puede informar si el pastor José Luis López de Cali, Colombia, es un ministro de Dios o este hombre es un mentiroso? Esa oficina no existe. ¿De qué tenemos que prendernos? De la convicción que cada uno de nosotros tenemos de que el Espíritu Santo está en nosotros. Defendamos eso. Entonces, yo defiendo mis convicciones. Yo tengo el pleno conocimiento que yo soy un ministro de Dios y que lo que en Centro Cristiano de Colombia, en Sede Cali, enseñamos es un mensaje bien trazado, acorde a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Tenemos cuidado con lo que enseñamos y lo que compartimos. Es nuestra convicción. Pero finalmente es responsabilidad de cada uno de ustedes saber si lo que aquí se está enseñando o cualquier mensaje que usted vea realmente es el mensaje de Dios. Entonces yo le invito a que usted se autoexamine y usted esté convencido de eso. ¿Por qué? Porque si yo, José Luis López Suárez,
estoy enseñando algo que va en contra del propósito de la voluntad de Dios, una condenación eterna me espera a mí. Entonces yo le invito a que cada uno de ustedes sean conscientes de esto que les estoy diciendo. Es responsabilidad de cada uno de ustedes escudriñar, pedirle al Espíritu Santo que les guíe, que les ilumine en su palabra, para que ustedes puedan estar convencidos de qué es la verdad y qué es la mentira. De una cosa estoy seguro, quien tiene el Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de reconocer la verdad y la mentira. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad. Por favor, si este mensaje le ha servido, si le fue de bendición y logró crear un poquito más de edificación a su vida espiritual, le pido el favor que comparta este mensaje. Amén. Queremos llegar a otras personas. Dios les continúe bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad.